En un mercado donde las promesas de estabilidad digital se multiplican como nunca antes, la verdadera pregunta no es cuál stablecoin comprar, sino cuál sobrevivirá al próximo colapso. En los últimos 12 meses, más de 40.000 millones de dólares en valor desaparecieron por errores de respaldo y fallas de transparencia. La lección es clara, incluso el dinero estable puede hundirse si no sabes dónde mirar. En el universo cripto, la confianza no se hereda, se construye, se demuestra y se protege. Las stablecoins surgieron como un puente entre dos mundos, la solidez de las monedas fiat y la libertad del ecosistema blockchain. Pero ese puente no siempre es de acero. A veces está hecho de promesas sin auditar, de colaterales inflados o de reservas que solo existen en un PDF sin firma. Hoy existen más de 300 stablecoins activas, pero menos del 10% cuentan con auditorías externas regulares y completas. Y mientras los inversores buscan refugio frente a la volatilidad, los errores se pagan con el precio más alto, la confianza perdida. El auge de las stablecoins no es casualidad. Según el último informe de Kraken, el 88% de los tenedores de criptomonedas en Estados Unidos las incluyen en su portafolio. El 72% cree que su uso se disparará en los próximos 5 años. Pero esa adopción masiva también está atrayendo actores con modelos poco claros, donde el respaldo prometido se diluye entre estructuras opacas y jurisdicciones confusas. La historia reciente está plagada de ejemplos, proyectos que colapsaron por falta de reservas reales, por algoritmos mal diseñados o simplemente por mala gestión. Por eso, antes de comprar cualquier stablecoin, hay un conjunto de señales que todo inversionista inteligente debe dominar. 10 factores que revisar antes de comprar cualquier stablecoin. Primero, entiende el tipo de respaldo. No todas las stablecoins se crean iguales. Las más comunes son las respaldadas por monedas fiduciarias, como USDC o USDT, que prometen tener $1 real por cada token emitido. Pero no basta con la promesa, hay que comprobar si esas reservas están auditadas por terceros, si se actualizan a diario y si están depositadas en instituciones financieras reguladas. En cambio, las algorítmicas, como lo fue Terra USD, dependen de un sistema de incentivos y quemas de tokens para mantener la paridad, un diseño que ya ha demostrado su fragilidad. Entender el tipo de respaldo es entender el nivel de riesgo que estás asumiendo. Segundo, revisa la transparencia del emisor. Las palabras respaldo 1 a 1 son inútiles sin evidencia verificable. Un emisor confiable publica auditorías periódicas, no simples atestaciones o certificaciones parciales. Tether, por ejemplo, ha enfrentado durante años críticas por su opacidad, mientras que Circle, USDC, ha ganado terreno gracias a informes auditados por firmas reconocidas. La diferencia entre ambos modelos no es semántica, es de confianza. Tercero, observa la jurisdicción legal. ¿Dónde opera la entidad emisora? ¿Está sujeta a regulación financiera clara o se ampara en vacíos normativos? Una stablecoin registrada en un país con normas débiles o supervisión ambigua puede ofrecer menos protección en caso de crisis. Las stablecoins reguladas bajo marcos de licencias estatales, como Paxos o Yamana Dollar, ofrecen mayor trazabilidad y cumplimiento, lo que las hace preferibles para instituciones y fondos de inversión. Cuarto, evalúa el mecanismo de rescate. Una stablecoin realmente confiable debe permitir convertir tus tokens a fiat en cualquier momento. Si ese proceso depende de una plataforma exclusiva o de tiempos excesivos de validación, la promesa de estabilidad pierde valor. La liquidez no es un lujo, es una condición de supervivencia. Quinto, analiza la distribución del suministro. Si una sola entidad controla más del 80% de los tokens emitidos, cualquier movimiento puede alterar la estabilidad del sistema. La concentración de poder es el enemigo de la descentralización, y una stablecoin dominada por pocas billeteras es una bomba de tiempo. Sexto, examina las políticas de emisión y quema. En las stablecoins algorítmicas, estos procesos son vitales para mantener el equilibrio del precio. Pero si no están bien programados o supervisados, se transforman en el talón de Aquiles del proyecto. Un error en el smart contract puede desatar una corrida en minutos. Séptimo, revisa el modelo de gobernanza. Las stablecoins descentralizadas, como DAI, dependen de comunidades autónomas que deciden parámetros y actualizaciones. Su fuerza radica en la participación, pero su debilidad es la lentitud. Las centralizadas, en cambio, ofrecen mayor velocidad de respuesta ante crisis, aunque a costa de mayor control institucional. Entender esta dualidad es clave antes de invertir. Octavo, confirma la exposición al riesgo sistémico. Si el colateral de una stablecoin está compuesto por activos volátiles, bonos corporativos o papeles comerciales, su estabilidad está comprometida ante cualquier turbulencia de mercado. Las mejores prácticas apuntan a reservas en efectivo, bonos del tesoro de corto plazo y cuentas segregadas. Noveno, examina la infraestructura tecnológica.
Una stablecoin puede estar respaldada por activos sólidos, pero si su código o contratos inteligentes tienen vulnerabilidades, los riesgos se multiplican. Las auditorías de seguridad deben ser públicas, recientes y realizadas por firmas especializadas. La confianza no se improvisa, se programa línea por línea. Y 10, evalúa la adopción y liquidez del mercado. Una stablecoin sin liquidez suficiente en los principales exchanges puede ser difícil de usar o de vender. Además, la adopción institucional y su presencia en plataformas DeFi robustas refuerzan su credibilidad. La estabilidad no solo depende del respaldo, también del uso real que los mercados le dan. Tip práctico, cómo evaluar paso a paso una stablecoin. El análisis de una stablecoin no comienza en su gráfica de precios, sino en su estructura invisible. El primer paso es visitar su sitio web oficial y detectar señales de legitimidad. Un proyecto serio mantiene información clara, actualizada y libre de errores, con enlaces directos a sus informes de auditoría y al equipo responsable. Si la empresa detrás evita mencionar nombres o carece de certificaciones verificables, es una alerta inmediata. La transparencia visual es el primer reflejo de su integridad financiera. El segundo paso es estudiar su white paper. Este documento revela el ADN del proyecto, su modelo de respaldo, las reglas de emisión, la tokenómica y su plan de gobernanza. En el caso de USDC, por ejemplo, el white paper describe el vínculo directo con depósitos bancarios y bonos del tesoro, auditados mensualmente. En cambio, las stablecoins algorítmicas suelen esconder su fragilidad bajo fórmulas complejas que prometen equilibrio automático, pero que rara vez soportan la presión del mercado. Un buen inversor no se deja impresionar por el tecnicismo, busca la claridad. El tercer paso es evaluar la comunidad que lo respalda. Los proyectos más sólidos no solo tienen seguidores, sino usuarios reales y participación activa en redes como X, Twitter, Reddit o Discord. Un ecosistema donde los moderadores evaden preguntas o eliminan comentarios críticos es un signo de manipulación. Las comunidades auténticas debaten, cuestionan y proponen mejoras. Y esa interacción constante suele ser un indicador temprano de longevidad. El cuarto paso consiste en analizar las métricas del mercado. La capitalización, el volumen de operaciones y la liquidez en exchanges son el pulso vital de cualquier stablecoin. Un token con bajo volumen o pares limitados puede quedar atrapado en un círculo de iliquidez que afecte su estabilidad. Observar el comportamiento histórico frente a eventos de volatilidad global, como los picos de inflación o los movimientos de la Reserva Federal, también revela que también resiste el estrés financiero. Una stablecoin que se usa solo para trading tiene un alcance limitado, en cambio, aquellas integradas en protocolos DeFi, sistemas de pagos o plataformas de préstamos demuestran una economía viva. En pocas palabras, una stablecoin vale tanto como las manos que la utilizan. Si el respaldo, la transparencia y la adopción se alinean, el resultado es una herramienta confiable, pero si uno de esos pilares falla, lo que parece estable puede convertirse en arena movediza. Riesgos reales, y cómo mitigarlos. En el discurso público sobre stablecoins se repite la palabra estabilidad como si fuera una garantía, cuando en realidad es solo una aspiración. El riesgo más común, y a menudo el más letal, es el del respaldo insuficiente. Muchos emisores aseguran tener reservas equivalentes al 100% del valor emitido, pero no todos demuestran que esas reservas estén realmente disponibles. En 2023, por ejemplo, Tether enfrentó cuestionamientos al revelarse que parte de su respaldo provenía de papeles comerciales de origen incierto. La lección es directa, si el respaldo no es verificable, la estabilidad es una ilusión. La mejor defensa es optar por stablecoins con auditorías frecuentes, preferiblemente mensuales, realizadas por firmas externas reconocidas y con reportes públicos. El segundo gran riesgo es el riesgo de contraparte. Las stablecoins centralizadas dependen de instituciones financieras que custodian sus reservas. Si una de esas instituciones quiebra, enfrenta sanciones o sufre bloqueos regulatorios, el impacto se transmite de inmediato a los tenedores. Así ocurrió con USDC en marzo de 2023, cuando la caída de Silicon Valley Bank congeló parte de sus reservas y provocó que la paridad con el dólar se desplomara temporalmente. Para mitigar este riesgo, conviene diversificar entre diferentes stablecoins y no concentrar todo el capital en una sola entidad emisora. Otro peligro es el riesgo regulatorio. A medida que los gobiernos del mundo avanzan hacia la creación de sus propias monedas digitales, CBDC, el escrutinio sobre las stablecoins privadas aumenta. Cambios normativos en jurisdicciones clave, como Estados Unidos, la Unión Europea o Singapur, pueden afectar su circulación o incluso su validez. La estrategia más sensata es mantenerse informado sobre los marcos regulatorios vigentes y priorizar proyectos que operen con licencias claras, emitidas por autoridades financieras competentes. También existe el riesgo tecnológico.
Cada stablecoin se construye sobre una infraestructura blockchain específica y si esa red sufre vulnerabilidades, ataques o congestión, el valor de la moneda puede verse comprometido. Los fallos en contratos inteligentes han sido responsables de pérdidas millonarias en proyectos DeFi vinculados a stablecoins mal protegidas. La prevención pasa por usar solo aquellas que cuenten con auditorías de código verificadas y actualizadas, preferiblemente realizadas por empresas de ciberseguridad reconocidas dentro del sector. Además, está el riesgo psicológico del mercado. La estabilidad de una stablecoin no solo depende de matemáticas y auditorías, sino también de la confianza colectiva. Cuando los inversores entran en pánico, por rumores, noticias o simples movimientos masivos de liquidez, incluso las stablecoins mejor respaldadas pueden desviarse de su paridad. Aquí entra en juego la estrategia personal, establecer límites de exposición, mantener parte del capital en activos tradicionales y operar con una mentalidad racional. En un ecosistema tan joven, la estabilidad no se encuentra, se construye cada día con decisiones informadas y disciplina emocional. ¿Cómo aplicar esto en tu país? Por ejemplo, México/Latinoamérica. En economías como las de México y América Latina, las stablecoins están comenzando a ocupar el espacio que la banca tradicional no alcanza. Para millones de personas sin acceso a cuentas bancarias o con monedas locales sujetas a devaluaciones frecuentes, una stablecoin bien elegida puede representar una puerta hacia la estabilidad financiera global. Sin embargo, la clave está en no dejarse llevar por la popularidad del token, sino en aplicar los mismos filtros que usaría un inversor institucional: respaldo, auditoría, liquidez y utilidad real. En México, por ejemplo, cada vez más trabajadores freelance o creadores digitales reciben pagos en USDT o USDC. Este uso es práctico, pero requiere una comprensión clara de los riesgos cambiarios y regulatorios. Convertir una stablecoin a pesos mexicanos no siempre es instantáneo ni gratuito. Hay que considerar las comisiones y la confianza en la plataforma usada para el intercambio. Además, la autoridad financiera mexicana aún no regula directamente a las stablecoins, por lo que la responsabilidad de verificar su legitimidad recae enteramente en el usuario. En el resto de Latinoamérica, el panorama es similar pero con matices. En Argentina, donde la inflación erosiona el poder adquisitivo mes a mes, las stablecoins se han convertido en refugio digital. En Venezuela y Colombia, funcionan como alternativa al dólar físico en transacciones cotidianas. Pero este uso masivo también ha atraído proyectos falsos y estafas que se disfrazan de stablecoins locales. La regla de oro es desconfiar de cualquier moneda que prometa rendimientos o beneficios adicionales por mantenerla. Las verdaderas stablecoins no generan intereses, solo preservan valor. Para el usuario latinoamericano promedio, la mejor estrategia es diversificar, mantener parte del capital en stablecoins reconocidas, otra parte en criptomonedas con potencial de crecimiento y una fracción en moneda local para gastos inmediatos. Esta mezcla protege tanto de la volatilidad del mercado cripto como de la inflación doméstica. Además, conviene usar billeteras personales con control de llaves privadas, evitando depender por completo de exchanges centralizados. En última instancia, aplicar el conocimiento sobre stablecoins en la región no es una cuestión técnica, sino de criterio. No se trata de seguir modas digitales, sino de entender que en países donde el dinero pierde valor cada año, aprender a resguardar riqueza digitalmente puede ser una forma de independencia económica. En Latinoamérica, la educación financiera ya no es opcional, es defensa personal. Estrategia recomendada paso a paso antes de invertir. Empieza por construir un laboratorio personal de evaluación donde cada movimiento sea controlado y pequeño, colocando inicialmente solo una porción de tu capital para pruebas. Abre cuentas en 2 o 3 exchanges confiables y crea una billetera propia donde controlarás las llaves privadas. Este entorno te permitirá experimentar sin poner en riesgo tu posición principal. Lee cuidadosamente el white paper y los reportes de auditoría de la stablecoin que te interesa y conviértelos en una lista de verificación: respaldo visible, informe de reservas, mecanismos de emisión y políticas de quema. Si el proyecto no ofrece documentos claros ni evidencia de auditoría independiente, descártalo o sepáralo en la peor categoría de riesgo. Realiza una compra pequeña y practica la redención inmediata para comprobar tiempos, comisiones y deslizamientos en condiciones reales de mercado. Esta prueba en vivo revela problemas que los documentos no muestran. Observa cómo responde el PEG en los siguientes 30 días ante noticias y volatilidad global y anota cualquier desviación o bloqueo en redenciones. Diversifica tu exposición entre al menos 2 emisores distintos y entre tipos distintos de stablecoins para reducir riesgo de contraparte y riesgo regulatorio concentrado. Ajusta el tamaño de cada posición según la liquidez observada, la transparencia del emisor y la integración en protocolos DeFi o plataformas de pago. Define reglas claras de gestión de riesgo, máximo porcentaje de cartera en stablecoins, umbrales de pérdida y condiciones que forzarán la venta o reducción de exposición.
Mantén siempre una reserva en moneda fiat o en activos líquidos tradicionales para emergencias y evita apalancarte en protocolos que prometan rendimientos elevados sin garantías. Monitorea activamente noticias regulatorias y reportes de auditoría que afecten a tus emisores, y revisa tus posiciones de forma periódica para ajustar exposición según cambie la contabilidad del respaldo o la salud de la red. Si detectas señales de opacidad, emisión descontrolada o congestión en redenciones, actúa con rapidez y reduce tu exposición antes de que la incertidumbre se convierta en pérdida. Aplica estas reglas con disciplina y conviértelas en hábito antes de aumentar el capital comprometido. La consistencia en el análisis y la prudencia en la ejecución son lo que separa a un inversor amateur de uno profesional. Errores comunes que debes evitar. El error más frecuente al entrar al mundo de las stablecoins es confundir popularidad con seguridad. Muchos usuarios piensan que, si una moneda está disponible en grandes exchanges o es mencionada constantemente en redes sociales, debe ser confiable. Pero la historia ha demostrado lo contrario, incluso proyectos multimillonarios han colapsado de la noche a la mañana. La estabilidad no se mide por la fama, sino por la evidencia. Antes de invertir, pregúntate, ¿puedo verificar quién custodia el dinero, dónde está y con qué frecuencia se audita? Si la respuesta no es clara, el riesgo ya está presente. Otro error común es creer que todas las stablecoins funcionan igual. Algunas están respaldadas por efectivo y bonos del tesoro. Otras por criptomonedas volátiles o, peor aún, por algoritmos que prometen estabilidad automática. No entender esa diferencia es como confundir una bóveda bancaria con un castillo de arena. Cada modelo tiene vulnerabilidades distintas y comprenderlas es esencial para elegir correctamente. Muchos usuarios también caen en la trampa de buscar rendimientos dentro de la estabilidad. Cuando un proyecto ofrece intereses garantizados por mantener stablecoins, en realidad está rompiendo su propósito original, preservar valor, no multiplicarlo. Esos intereses suelen provenir de préstamos de alto riesgo o esquemas que dependen de la entrada constante de nuevos fondos. En este ecosistema, la promesa de ganancias fijas es una bandera roja que debería activar la desconfianza inmediata. Un cuarto error es no diversificar el riesgo. Apostar todo el capital a una sola stablecoin es asumir que su emisor nunca fallará. Sin embargo, la historia ha demostrado que hasta los proyectos más sólidos pueden sufrir bloqueos regulatorios, hackeos o fallos sistémicos. La única protección real es la distribución, dividir el capital entre varias monedas, custodios y redes. En la práctica, diversificar es más que una técnica financiera, es una forma de humildad ante lo impredecible. Uno de los errores más sutiles pero peligrosos es ignorar la regulación local. En países de Latinoamérica, operar con stablecoins puede tener implicaciones fiscales o legales aún en zonas grises. Muchos usuarios acumulan fondos sin registrar movimientos ni entender sus obligaciones tributarias hasta que un bloqueo de cuenta o una sanción fiscal los sorprende. La prevención, en este caso, se llama educación. Entender el marco legal antes de mover grandes volúmenes es tan importante como elegir el token correcto. ¿Qué podemos concluir? Entender las stablecoins se ha vuelto una forma moderna de alfabetización financiera. No se trata solo de conocer cómo funcionan, sino de comprender lo que representan. Una búsqueda humana por estabilidad en medio del caos económico. Cada token promete equilibrio, pero solo el análisis y la disciplina separan la herramienta útil del espejismo digital. Las stablecoins no son un fin, sino un medio, un puente entre la economía tradicional y la descentralizada, entre la confianza institucional y la autonomía personal. El verdadero poder no está en predecir el próximo colapso, sino en desarrollar el criterio para detectarlo antes de que ocurra. Quien domina esta habilidad no solo protege su capital, se convierte en un observador lúcido del futuro financiero que se está formando ante nuestros ojos. La revolución del dinero ya comenzó, y no esperará a quienes duden demasiado. Si quieres aprender a identificar proyectos confiables y usar stablecoins como herramienta real de independencia financiera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El conocimiento es la única moneda que nunca pierde su valor. No olvides que tu feedback es esencial para nosotros porque realizaríamos las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.